Saludos, aquí estamos una vez más en Almería. La meta es estudiar la Confesión de Londres. Entramos hoy en capítulo 11. Así que bueno, seguimos con los estudios. Sé que es vuestro momento favorito de la semana, ¿verdad? Amén. Ese mío también. Y estamos hoy con el tema general de justificados. Justificados, ahí estáis viendo al reformador alemán Martín Lutero, el cual le descubrió en pleno siglo XVI esta gloriosa, bendita, apostólica doctrina de la justificación por sola fide, solamente la fe. Estamos en clase 11.1.1. ¿Esto qué significa? Pues 11 se refiere al capítulo 11 de la Confesión de Londres. 1 se refiere al primer artículo del capítulo 11 y el siguiente 1 quiere decir que es la primera clase sobre el primer artículo del 11º capítulo de la Confesión, ¿de acuerdo? Así que capítulo 11, artículo 1, clase 1. Esto significa que la semana que viene habrá otra clase sobre el artículo 1. Entonces, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos con clase 11.1.2. Bien, justificados. Tenemos en esta sesión 3 puntos que están ahí en la pantalla. 1, llamados, luego justificados. Veremos la conexión entre estas dos doctrinas, porque llevamos unas semanas estudiando la doctrina del llamamiento eficaz, y hoy vamos a ver la justificación, al menos el estudio inicial. Luego veremos dos afirmaciones axiomáticas en cuanto a la justificación, de qué estamos hablando, de qué va la justificación, y luego en tercer lugar 4 negaciones, 4 cosas que la justificación no es, ¿no? Así que vamos a ver, no solamente 2 afirmaciones positivas, sino 4 negaciones. La confesión dirá que, por ejemplo, la justificación no es por nuestros méritos, para que ya os vayáis haciendo una idea. Ok, bueno, primer punto de hoy. Llamados, luego justificados. Aquí está la primera lectura. Está la Confesión de Londres, capítulo 11, artículo 1, dice lo siguiente. A quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica. Okay, los justifica libre y gratuitamente. Bueno, qué bonito, ¿no? Mira, me ha gustado tanto esa lectura que voy a volver a repetirla. A quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente. Bueno, hermanos, aquí vemos cómo los capítulos 10 y 11 se conectan. Llevamos varias semanas, estuvimos 4 semanas desglosando la doctrina del llamamiento y vimos que Dios en la eternidad predestina a sus elegidos y en el marco de sus vidas, en un momento dado, reciben llamamiento eficaz. Dios los llama eficazmente, se da ese llamamiento especial, interno, la gracia irresistible. ¿Ok? Así que tenemos predestinación, luego llamamiento eficaz. Nos recordamos también de que hay 2 llamamientos asociados con la salvación. El primer tipo de llamamiento nos salva, el segundo sí. El primer tipo de llamamiento es el llamamiento externo, es decir, la predicación del Evangelio. El Evangelio llega hasta los confines de la tierra. Dios envía su palabra, corre, ¿verdad? La palabra ha sido glorificada. Y miles de millones de personas han oído la predicación del Evangelio. Pero no todos los miembros de este gran grupo creen. Dentro de este grupo tan grande hay un pueblo que sí cree. Y ellos reciben un segundo llamamiento, el llamamiento interno, especial, eficaz, llamamiento secreto, la gracia irresistible. Dios hace una obra en ellos, Dios les regala la regeneración, Dios renueva sus corazones. Es el día del llamamiento eficaz. Dios usa entonces el llamamiento externo en el día del llamamiento eficaz. O sea, Dios usa el llamamiento de la predicación de la palabra para efectuar este llamamiento interno en los corazones de los suyos. Así que todos los predestinados, tarde o temprano, serán alcanzados por el llamamiento eficaz. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, Dios el Espíritu Santo usa la predicación externa del Evangelio para regenerarnos. Ahora digo casi siempre porque hay grupos, tales como los niños que mueren en la infancia, los discapacitados mentales, que no pueden entender la predicación del Evangelio, y Dios ahí soberanamente opera en sus corazones para su gloria. Lo importante es entender que en el día del llamamiento eficaz, todos los predestinados pues alcanzan esa salvación.
Entonces vemos, en primer lugar, predestinación y luego llamamiento eficaz. Y en el día del llamamiento eficaz, ya que Dios nos regala la fe, pues al tener fe, nosotros somos declarados justos ante Dios. Ahí está la justificación. Estas tres ideas están conectadas en lo que llamamos la cadena de oro, el eslabón dorado, según algunos, de Romanos 8:30, que dice, los que predestinó, está hablando aquí Dios es el sujeto, ¿no? A los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y si queréis podéis apuntar en lápiz, eficazmente, ¿no? Así que a los que Dios predestinó, a estos también llamó eficazmente. Y a los que llamó eficazmente, a estos también justificó. Tres palabras, ¿no? Predestinación, llamamiento, justificación. Bueno, ¿cómo podemos conectar esas palabras de llamamiento y justificación? ¿Cuál es su vínculo? ¿Cuál es su punto ahí de conexión? Pues el punto de conexión entre el llamamiento y la justificación es la palabra pequeñita fe. Porque en el día del llamamiento eficaz, Dios nos regenera. Y en la regeneración nos da la fe. Y al tener fe, somos declarados justos ante Dios. Es que la palabra que conecta el llamamiento y la justificación es la palabra fe. Más adelante en la confesión, es decir, el capítulo 14, concretamente capítulo 14, ahí sí hablaremos sobre las marcas de una fe salvadora. Hoy no vamos a entrar en detalles al respecto, pero la palabra fe es clave para conectar el llamamiento eficaz y la justificación. Así que, como dice nuestro texto hoy, a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente. Y bueno, es por medio de la fe, no por obras, sino únicamente por medio de la fe. Y huelga recalcar también que la fe no es una obra humana. La fe es un precioso don que Dios el Espíritu Santo labra en nosotros, uniéndonos al Señor Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio. Punto número 2. Hemos visto que fuimos primeramente llamados. Okay, Dios nos llama eficazmente. Acto seguido, en el día del llamamiento eficaz, somos declarados justos, ya que hay fe. Dios nos da la fe, por tanto nos justifica. Número 2, dos afirmaciones. Cuando tú y yo pensamos en la justificación, hay dos conceptos que tenemos que tener en mente. Un concepto positivo, un concepto negativo, ¿de acuerdo? Y aquí leemos ahora la confesión de nuevo. Dice, Dios nos justifica perdonando nuestros pecados, considerando y aceptando a nuestras personas como justas. Entonces, dos conceptos clave. El concepto negativo, perdón. ¿Por qué es un concepto negativo? Porque Dios está deshaciéndose de algo, está quitando algo de nosotros, está echando algo fuera de nosotros. Está sepultando nuestro pecado en lo más profundo del mar. Así que el elemento negativo aquí es el perdón, ¿verdad? Dios está quitando nuestro pecado, deshaciéndose de nuestro pecado. Y el elemento positivo es justicia. Dios nos declara justos ante Él. Entonces, cuando piensas en la doctrina de justificación, las dos palabras que siempre debes tener en mente son perdón y justicia. Justicia y perdón. ¿Okay? Y claro, porque ponte a pensar, ¿no? Lo siguiente, si Dios solamente se limitara a quitar tu pecado, no podéis entrar en el cielo. Porque tú tienes que ser positivamente justo, positivamente bueno y santo para entrar en el cielo. Así que si Dios simplemente quitara el pecado, estarías como en un estado, digamos, neutral. Pero Dios no se contenta con devolvernos o con hacernos neutrales. No, Él nos hace justos, nos declara justos. Tú eres mi justicia gracias a la imputación de la justicia de Jesucristo en nuestra cuenta. Por tanto, en la justificación es importante hablar de estos dos aspectos. Perdón, justicia. Justicia y perdón. ¿Okay? Dos afirmaciones. Y estas dos ideas, bueno, las encontramos en diferentes documentos. Por ejemplo, la primera confesión de fe, redactada por los protestantes magistrales, o magisteriales, perdón. La primera confesión, la primera luterana, fue la confesión de Augsburgo, 1530, redactada por Felipe Melanchthon, el brazo derecho de Lutero, que estaban ahí juntos en la Universidad de Wittenberg, recién fundada por Federico de Sajonia. Cuarto artículo de la confesión de Augsburgo se lee. Y veis aquí los dos conceptos, ¿verdad? He dicho, los conceptos son perdón, justicia, perdón, justicia. Vamos a ver. Estos dos conceptos están aquí. Dice,
Se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. ¡Wow! ¡Qué declaración más increíble!, ¿no? La primera generación de la Reforma, los hermanos ahí, ellos tuvieron las ideas bien claras, ¿no? La justificación no es por nuestro mérito, nuestra satisfacción, que va únicamente mediante la fe en Cristo, y así logramos perdón y justicia. Dos conceptos: justicia, perdón, justicia, perdón. Más recientemente, nuestro hermano Wayne Grudem ha escrito en su Doctrina Bíblica lo siguiente, también esta definición sale en su tocho de teología sistemática, pero en Doctrina Bíblica él dice: la justificación es el acto legal instantáneo de Dios, en el que piensa de nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como perteneciéndonos a nosotros y nos declara justos a su vista. ¿Os dais cuenta? Una vez más, las dos palabras, los dos conceptos, las dos nociones: pecado, justicia. Pecado, justicia. En la justificación nuestro pecado es quitado y la justicia nos es imputada. Somos declarados justos. Ahora, quiero enseñaros, porque claro, está bien citar la Confesión de Augsburgo, está bien citar a Wayne Grudem, amén, por supuesto, está bien citar la Confesión de Londres, pero queremos enseñar esto bíblicamente. Y voy a invitaros a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4. Es un texto larguillo, tiene 8 versículos, así que no tengo aquí el texto en la pantalla, pero bueno, sé que la mayoría vais a tener ahí la Biblia a mano, ¿verdad? Y vamos a ver en los primeros 5 versos como Pablo habla del aspecto de nosotros, de nosotros siendo declarados justos ante Dios. Hablará de Abraham y luego en versículos 6 al 8 hablará de cómo la justificación también nos quita el pecado. Somos legalmente hablando muertos al pecado, no podemos ser condenados. ¿Okay? Esta es la idea. Así que Romanos 4, 1 al 5. Primer ejemplo, Abraham. Aquí vemos en primer lugar el aspecto de la justicia. Y luego veremos en David el aspecto del pecado, las dos palabras clave en cuanto a la justificación. Romanos 4, 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por ejemplo, yo te lavo el coche, estás en mi empresa, te cobro 20 euros. Pues yo recibo los 20 euros como deuda, no como gracia. Claro, tú me das 20 euros porque te he dado un servicio, te he limpiado el coche. Pero claro, si tú simplemente me das 20 euros por ser buena gente, pues es un regalo de la gracia, ¿no? Así que al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, Abraham no obró, simplemente creó, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fe. Abraham cree a Dios, y de hecho Pablo aquí está citando un texto de Génesis 15, 6. Y este texto es importante porque nos revela que en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco la salvación también fue por fe. Nunca, la salvación nunca ha sido por obras. Así que dice la palabra ahí, creó al Señor Abraham y le fue contado por justicia. En el contexto, Dios está diciéndole a Abraham: mira los cielos, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y sabemos que esta promesa de la descendencia es cristológica. Gálatas 3 explica, ¿no? que el hijo de Abraham, la simiente de Abraham es Jesucristo. Así que Abraham está creyendo de alguna forma la promesa de Cristo. Abraham era un precristiano. Al creer en Dios, al creer en el Dios del Señor Jesucristo, fue justificado, como nosotros, justificado con la misma fe. Ok, confieso que Abraham no poseyó la misma luz, el mismo grado de alumbramiento que nosotros, pero creyó en Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios. Y en versículos 6 al 8, donde habla ahora de David, en el marco también de siendo él declarado justo, y esta vez vemos el otro aspecto, el perdón de los pecados. 6, Romanos 4, 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre
a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que en la justificación vemos que Dios nos declara justos, como el caso aquí también de David, y también Dios nos quita el pecado. Legalmente hablando, el pecado quitado. Tú y yo estamos muertos al pecado, legalmente hablando. En la vida cristiana, en santificación progresiva, seguimos luchando con el pecado, pero el pecado es imposible que nos condene. Nuestro pecado, en el sentido legal, está muerto, difunto. No puede levantarse ahora condenándonos, no puede, porque tenemos la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Así que Abraham y David recibieron el perdón de Dios, la atribución de justicia por su fe en Cristo, por su fe en la promesa de Dios. Abraham, precristiano. David, precristiano. Justificados por la misma fe que la nuestra, simplemente nosotros hemos recibido más iluminación gracias a la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que bueno, en cuanto al segundo punto, hemos visto que hay dos palabras clave que nos describen la justificación. Perdón, justicia. Perdón y justicia. Y ahora vamos a ver cuatro negaciones, ¿ok? Cuatro negaciones, cuatro cosas que no son la justificación. Y aquí, bueno, la Concilio de Londres estará arremetiendo contra los católicos, los arminianos. Y vamos a ver nuestra tercera lectura. Dice, y por cierto, cada negación la he subrayado para que sea más fácil de seguir con la clase. Ok, primera negación. No infundiéndoles su justicia, es decir, la justificación no es que Dios nos infunda la justicia de Cristo. Es imputación, no es infusión. 2. No por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo. Tercera negación. No imputándoles la fe misma ni el acto de creer. Cuarta negación. Ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia. Así que cuatro negaciones. No infundiéndoles su justicia. 2. No por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos. 3. No imputándoles la fe misma ni el acto de creer. 4. Ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia. Bueno, la primera. La justificación 1 no es por infusión. No infundiéndoles su justicia. Pues aquí la confesión tiene en mente a la Iglesia Católica Romana y su doctrina distorsionada de la justificación. En la Iglesia Católica Romana, la idea es que la justificación no es por imputación, sino por infusión. Dios hace al feligres interiormente justo, infundiendo la justicia del Señor Jesús. Y esto sucede en el día del bautismo. Ahora, esta justicia sí puede aumentar o disminuir según las actitudes y las acciones del feligres en cuestión. De hecho, en el sistema católico, como bien sabéis, la salvación se puede perder. Por tanto, esta justicia infundida en realidad necesita de la cooperación del creyente para que éste alcance la justificación en el día final. ¿Okay? Entonces, como siempre decimos, la Iglesia Católica Romana sí no niegan la necesidad de la gracia de Dios, no niegan la necesidad de la justicia de Cristo para ser salvos, pero no es suficiente. Siempre tenemos que poner de nuestra parte, aceptando todo el sistema sacramental de Roma y todo lo demás. El Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1992, habla de esta idea de la justificación por infusión, donde dice que Dios en el día de la justificación nos hace interiormente justos. No nos hace interiormente justos. Nos declara externa, legalmente justos a través de la imputación, la transferencia de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Pero la justificación no nos hace interiormente justos. Y el gran error de Roma es confundir la justificación y la santificación. Y luego, más adelante, quiero enseñaros 4 grandes diferencias, ¿no?, en este sentido. Así que, número 1, la justificación no es por infusión, no es que Dios nos esté ahí infundiendo una sustancia, ¿cómo se llama? La justicia de Jesús
Y luego tú y yo, con esta justicia, de alguna forma tenemos que, bueno, poner de nuestra parte para ser declarados justos en el día final. Así que en cuanto al primer punto, no es infusión, no es justificación por infusión, es justificación por imputación. Y bueno, esto lo estudiaremos, el tema de la imputación ya la semana que viene. Segunda negación. La justificación no es por nada que haya sido hecho en nosotros o por nosotros, sino solo por causa de Cristo. Una vez más, justificación por imputación. ¿Qué cosas tiene que en mente? Bueno, yo creo una vez más que están pensando en la Iglesia Católica Romana. Sobre todo la doctrina del bautismo. Porque la Iglesia Católica enseña hasta el día de hoy que la justificación sucede en el momento del bautismo. Dios infunde esta justicia, Dios nos hace interiormente justos en el día del bautismo. Regreso al Catecismo de la Iglesia Católica Romana, 1992, dice, la justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Pero vamos a ver, acabo de leeros acerca de Abraham y de David. Abraham fue justificado, David fue justificado. ¿Abraham fue bautizado? No. ¿David fue bautizado? ¿Qué va? Sin embargo, son justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justificación no es por bautismo. La justificación es por medio de la fe en la promesa de Dios que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Así que la justificación no es por el bautismo. No es por nada que haya sido hecho en nosotros o por nosotros. En lo concerniente al tercer error, y aquí creo que están pensando en ciertos grupos arminianos, no imputándoles la fe misma ni el acto de creer. Es decir, con esto lo que está diciendo es que la fe no es nuestra justicia. Repito, la fe no es nuestra justicia. Nuestra justicia es Jesucristo, la imputación de su obediencia activa y pasiva a nuestra cuenta. Y la semana que viene hablaré sobre 1, la imputación, 2, la obediencia pasiva y 3, la obediencia activa de Cristo. Estos 3 temas, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos abordándolos. Cristo es nuestra justicia. Él es la justicia, no la fe. La fe no es nuestra justicia. La fe es el canal que Dios usa para conectarnos con el Señor Jesús, con la fuente de nuestra justicia, la justicia de Jesús. Así que somos justificados por la fe, a través de la fe, por medio de la fe, pero la fe no es nuestra justicia. La fe no es Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso. Así que el que nos justifica es Dios por medio de su Hijo. Dios y su Hijo son nuestros justificadores, no la fe. Dice Romanos 8, 33, 34, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Así que la fuente de nuestra justificación no es la fe. La fe es la herramienta, el instrumento, el canal que Dios, el Espíritu Santo, usa para aplicarnos la justicia del Señor Jesús. La fe, por cierto, ya que estamos con el tema, la fe es un regalo de Dios, es su obra en nosotros y esta fe nos une al Señor. Así que la fe no es como una diosa que nos... La fe no nos justifica. Jesucristo nos justifica por medio de la fe. Así que la fe es como una criada, una esclava del Señor Jesucristo. No deifiquemos la fe. Que Cristo sea nuestra alabanza. Amén. Y en cuanto al cuarto error, dice, ni ninguna otra obediencia evangélica como nuestra justicia, porque claro, a lo mejor algunos dicen que no, la fe no es nuestra justicia, pero si queremos ser justificados debemos cumplir ciertos ritos, ciertas, no sé, lo que dice ahí, llevar una obediencia, ¿no? Realizar obras de obediencia evangélica al Señor. ¿Qué cosas aquí tiene en mente? Bueno, cosas tales como el bautismo, el arrepentimiento, el congregarse, el ayuno, la oración. Verás, la justificación no es por el ayuno, la justificación no es por el arrepentimiento, la justificación no es por asistir mucho al culto, no es por ser pastor,
Pablo no dice justificados pues por, yo qué sé, el bautismo, justificados pues por el arrepentimiento, tenemos paz para con Dios. Pablo dice justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, más adelante en este libro, Confesión de Londres, capítulo 14, estudiaremos la fe y aprenderemos que en efecto, si alguien tiene verdadera fe, será una persona arrepentida. Se preocupará por orar, congregarse regularmente. Así es, pero el instrumento, el canal, el mecanismo, la herramienta empleada por Dios, a través del cual somos conectados. Esta justicia de Jesús es la fe, solamente la fe, nada más. Ni peregrinaciones, ni largos prolongados, ayunos prolongados, la fe, solamente la fe, como vimos antes en Abraham. Antes de acabar esta clase, yo quisiera hacer un breve resumen de las grandes diferencias entre la justificación y la santificación. Y creo que a nivel pastoral, ¿no? En consejería, muchos de los problemas que intento de alguna forma resolver tienen que ver con hermanos que confunden la justificación y la santificación. Porque cuando la iglesia empieza a entender esta distinción, de verdad, los hermanos empiezan a librarse de un sinfín de luchas innecesarias. Cuando tú entiendes qué es la justificación y qué es la santificación, te libera de mucho sufrimiento a nivel psicológico. Así que quisiera destacar aquí 4 grandes diferencias entre estas dos operaciones. ¿Okay? Aquí está, perdón. Ahí. Ok, diferencia número 1, la justificación es una posición, la santificación es una condición. 2, la justificación es una obra completada, la santificación es una obra progresiva. 3, la justificación es monergista, la santificación es sinergista. 4, la justificación conoce una medida, la santificación conoce distintas medidas. Ok, en primer lugar, posición, condición. La justificación es una posición legal delante de Dios. Dios nos declara justos. El día de nuestro llamamiento eficaz, Dios nos da la fe, y al ejercer esta fe, ¡pum!, Dios nos declara justos. Gracias, Cristo. Cristo es nuestra justicia. Su justicia nos está siendo aplicada poderosamente. Así que a través de esta declaración legal, tú y yo somos declarados justos. No podemos ser condenados, somos la justicia de Dios. Es algo externo, legal, forense, jurídico, algo fuera de nosotros. Pero la santificación es una condición. Empieza en el día de la regeneración, cuando Dios renueva nuestra mente, voluntad y corazón, como vimos en la clase sobre el llamamiento eficaz. Y a partir de ese momento en adelante, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del bendito Salvador. Pensado en un niño. Nació un niño, empieza a comer, se hace fuerte, y este niño crece. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Así que la santificación sí tiene que ver con el aspecto interno del hombre. Pero como la Iglesia Católica confunde estas dos áreas, pues crea mucha confusión innecesaria. Y bueno, por esta razón acaba enseñando que la justificación es en última instancia por obras. Porque el ser humano tiene que poner de su parte para alcanzar la justificación en el día final. Así que, en primer lugar, la justificación es posición legal, la santificación es una condición interna. No hay que confundir las dos cosas. 2, la justificación es una obra completada. Pero la santificación es progresiva, es una obra que está todavía en marcha. En el día de la justificación, Dios te declara justo, sin mácula. Eres libre, no puedes ser condenado. Dios te declara justo y todos los justificados serán glorificados. Todos. Romanos 8:30, la cadena de oro que citamos a principios de la clase, ¿verdad? Romanos 8:30, todos los predestinados serán glorificados. Amén. Así que somos declarados justos una vez para siempre. Amén. Pero la santificación es lo que hemos dicho, una obra progresiva. Y no seremos 100% santificados hasta el siglo venidero, hasta no regresar a Jesús, hasta no morir. Y sabemos que actualmente seguimos luchando contra estas corrupciones remanentes que permanecen en nosotros, ¿no? Artículo 9.4 de la Confesión de Londres habla sobre corrupciones remanentes. Estamos luchando contra ellas y gracias a Dios tenemos la victoria garantizada, pero no estamos ahí todavía, estamos en ello, estamos prosiguiendo la meta.
Entonces, diferencia número 1, justificación es una posición legal, santificación es una condición interna. 2, la justificación es una obra completada, mientras que la santificación es una obra progresiva que está en marcha. 3, la justificación es monergista, 100% obra de Dios. Dios nos declara justos. Dios nos aplica la justicia de su Hijo por medio del Espíritu, el Espíritu que crea el vínculo de la fe a nosotros. Por tanto, la justificación es 100% Dios. Dios lo declara, Dios lo hace. Dios aplica la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Dios. Pero en la santificación, sé que es un misterio, pero es una obra sinergista. En la santificación progresiva, sí, Dios está operando, Dios está obrando a través de nuestra santificación. Esto lo vemos en Filipenses 2:13, Hebreos 13, 20 al 21. Es verdad, Dios está llevando a cabo nuestra santificación. Amén, en última instancia es Él, pero también ponemos de nuestra parte y tenemos que esforzarnos. Cuando estuve con Sugel en Madrid, en Pasión por el Evangelio, le preguntaron a él, Sugel, ¿es la santificación una obra de Dios o una obra del hombre? Y Sugel respondió diciendo que sí. Así fue su respuesta, ¿no? La gente se puso a reír y Sugel al decir esto estaba diciendo que, bueno, las dos cosas son ciertas. Es decir, la santificación sí es obra de Dios, pero también el hombre tiene que poner su parte. La filosofía del Nuevo Testamento no es, bueno, Dios os va a santificar, por tanto, no hagáis nada. No, la filosofía es, Dios os está santificando, por tanto, obedeced la palabra, guardad esos mandamientos. Y hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento. Gozaos siempre, orad sin cesar. Entonces, tú y yo tenemos que poner nuestra parte. La santificación es 100% sinergista. Dios está haciendo una obra, pero nosotros también. Pero en la justificación no, es Dios. Dios nos regenera, dándonos la fe, y al darnos la fe, ¡boom!, nos declara justos. Dios lo hace todo. Pero en la santificación es verdad que hay un sinergismo. Hay una obra, ¿no? Entre dos partidos ahí. Y finalmente, la justificación, esto también da mucho consuelo a las conciencias atribuladas, ¿no? La justificación conoce una sola medida, pero santificación conoce distintas medidas. ¿Qué quiere decir con esto? La justificación, o tú eres justificado o no eres justificado. O tienes la justicia de Jesús o no la tienes. Punto. No hay una tercera opción por ahí. No. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O estás en el primer Adán o estás en el segundo Adán. O eres justificado por la fe en Cristo o estás bajo juicio eterno. Pero en la santificación sí hay diferencias, sí hay grados, sí hay niveles. No hay ningún cristiano más justificado que otro. Por ejemplo, los hermanos que estáis viendo este vídeo, que lleváis 40 años en la fe, no sois más justificados que aquellos que llevan 4 años en la fe. Vosotros, vuestra justicia es Cristo, y la justicia de los neófitos es Cristo. Pero se espera, aquí, bueno, al menos en teoría, ¿no? Se espera que vosotros, bueno, voy a hablar de mí mismo, ¿no? Para que nadie se sienta aquí herido. Yo llevo 20 años, más de 20 años ahora en la fe. Se espera que yo esté más pulido, más trabajado, más santificado que un neófito en la fe que lleva 2 años, que está apenas tomando sus primeros pasos. ¿Os dais cuenta? Porque hay un progreso. Uno va avanzando paso a paso. Con el paso del tiempo, ¿no? Uno se va. Ahora, no, tristemente no es siempre el caso. Pero después de toparte con hermanos que llevan 2 años en la fe, llenos del Señor, y todas las áreas de su vida están en sujeción a Dios, y gente de 20 años, madre mía, yo, y siempre, de verdad, no, como que no consiguen adelantar. No debería ser así. No debería ser así. Los hermanos que lleváis más tiempo, nosotros que llevamos más tiempo, debemos ser más santificados que aquellos que están recién comenzando. Y pensad, bueno, en la ilustración de la manzana, ¿no? Puedes tener una manzana chiquitita, amarga, y una manzana grande, suculenta, jugosa. ¿Cuál es la verdadera manzana? Bueno, ambas son manzanas. Lo que pasa es que la manzana grande ha pasado por un proceso de madurez, crecimiento, pero ambas son manzanas. Y este pensamiento es muy consolador, ¿no? Porque a veces, ¿no? Eres recién convertido y ves a la gente en tu iglesia y piensas, wow, nunca seré como, wow, ¿cómo ora este hermano? ¿Cómo? Porque hay gente en la iglesia que no quiere orar en voz alta. Se sienten cohibidas al oír las oraciones tan bonitas de otros hermanos que llevan mucho tiempo en la fe. Piensan, yo no soy digno, ¿cómo voy a orar yo? Si yo no puedo orar así, ya, pero vamos a ver. Eres a lo mejor una manzana pequeñita, estás tomando tus primeros pasos, tranquilo, ¿eh? Dios irá poniendo todo en su lugar.
sé fiel, obedece a Dios, pon tu vida en orden delante del Señor y Él pondrá su brillo sobre tu rostro. Así que en cuanto a la justificación, no hay medidas. O eres justificado o no eres justificado. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Pero en cuanto a la santificación sí hay diferencias. Pero estas diferencias de grado no nos hacen ni más ni menos cristianos. Este es el punto, ¿no? Y mira, si tú estudias estos 4 argumentos que acabo de compartiros, que acabo de compartirte, perdón, mejor dicho, ¿no? Tú, porque está hablando en el segunda persona singular ahí. Si tú estudias esta lista de 4 cosas, esta lista te va a librar de muchos dolores de cabeza innecesarios. Y que en una iglesia, cuando se da una clara enseñanza sobre la justificación y la santificación, y la iglesia empieza a entender, y claro, los nuevos que van llegando tienen que entender todo esto también, ¿no? Pero cuando la iglesia empieza a entender todo esto, esto da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que en mi propia vida, yo he dicho esto en una ocasión en el pasado, pero yo personalmente he confesado que la doctrina la doctrina que más a mí me ha ayudado en mi vida cristiana ha sido la distinción entre la justificación y la santificación. Esta distinción a mí me ha salvado la vida en ocasiones, hermanos. Y te hace un cristiano fuerte, firme, y te hace entender que incluso en tus momentos de debilidad o en tus caídas, en estos momentos te acuerdas de que en ti hay corrupciones remanentes. Y no acabas, ¿verdad?, pensando, soy un hijo del diablo, voy al infierno y perdí mi salvación. No. Es este entendimiento, ¿no?, que Dios nos da a partir de su palabra, es vital para no hundirnos. Y luego, pues, ¿qué haces con tu pecado? Le pides perdón al Señor, te arrepientes, te levantas una vez más, siguiendo al Señor. Amén. Así que, bien, estudia estos 4 argumentos porque te van a hacer mucho bien. Y si ya tienes todo esto claro, pues aleluya al Señor, gloria a Dios por esta santificación que te he dado en cuanto a estas doctrinas. Hoy hemos estudiado 3 temas. En primer lugar, vimos que somos llamados eficazmente, luego justificados. 2. Vimos 2 afirmaciones, 2 conceptos clave que tienen que ver con la justificación, a saber, perdón y justicia. Y en tercer lugar, 4 negaciones. Vimos que la justificación no es, os pongo aquí la lectura ya que estamos comentándola, no es por infusión, no es, en segundo lugar, por nada que haya sido hecho en nosotros, por el bautismo. No es que la fe nos sea imputada como justicia, no, es la justicia de Jesús la que nos es imputada como justicia. Estudiaremos este tema la semana que viene, si Dios quiere. Y finalmente no es por ninguna otra cosa. Por ejemplo, no es por arrepentimiento, no es por peregrinaciones, no es por, no sé qué, no sé cuánto. Y finalmente acabamos con 4 diferencias clave entre la justificación y la santificación para ayudarnos a sobrevivir espiritualmente. La justificación es una posición, santificación condición. La justificación es una obra completada, santificación una obra progresiva. La justificación es monergista, 100% de Dios. La santificación es sinergista. Y la justificación es una sola medida, conoce una sola medida, pero la santificación progresiva conoce distintas medidas. Hay cristianos más santificados que otros, ¿de acuerdo? Así que espero que la clase haya sido útil, iluminadora. Espero que os bendiga mucho y que os fortalezca en el Señor nuestro Dios. Amén. Gracias por la atención, gloria a Dios por la justificación. Esta clase ha sido 11.1, okay, justificados. Seguiremos la semana que viene hablando sobre la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Bendiciones, abrazos, chao, y como siempre, soli Deo Gloria. Hasta luego.